Cordial saludo, profesora Diana Marcela Hernández, del curso Autor Moderno 3. En este video vamos a realizar un conversatorio con el compañero Daniel Giraldo y mi persona Franco Calpa. Un conversatorio que se relaciona sobre la unidad 3 con respecto a los autores de mito. Entonces, pues este conversatorio lo realizamos haciendo referencia al libro Mito 50 años después de Fabio Jurado Valencia, quien realizó el prólogo y la selección de textos. Pues particularmente en el texto titulado Literatura y Sociedad, situación del escritor en Colombia. Entonces aquí pues referimos los temas que es el escritor y la sociedad y el escritor, la libertad y el escritor, el esnovismo de la ignorancia y las limitaciones concretas. Entonces, pues los temas están referidos en esta diapositiva, que a continuación pues presento algunos detalles, los más importantes. Entonces, en el primer tema se habla sobre el escritor y la sociedad. En este tema pues hacemos referencia a los escritores que se dividen en dos clases, pues los que aceptan la sociedad en que viven y aquellos que la critican. También se hace referencia a que podemos dividir a los escritores en creadores y escritores críticos. Entonces aquí surge la pregunta de que cómo se sitúa el escritor colombiano frente a esta sociedad. Entonces pues le vamos a dar la palabra al compañero Daniel Giraldo. Bueno, gracias compañero Franco, profesora Diana, un cordial saludo. Digamos que de manera previa es una parte de la introducción que considero fundamental retomar del autor José Ruiz. Es la parte donde analiza el contraste entre lo que representa una sociedad culturalmente experimentada y lo que finalmente viene siendo la sociedad colombiana. Esto a propósito de esa relación que se genera y cómo la sociedad ilustra al escritor. En ese sentido, tiene un contraste evidente. La sociedad del siglo pasado incluso todavía puede considerarse de alguna forma como en evolución comparada con, digamos, el manejo que tiene en este momento o la imagen que representa para Occidente, tal vez la cultura europea principalmente. Entonces, digamos que ese contraste es evidente y esto va a ser parte del desarrollo del texto. Entonces, las relaciones entre escritor y sociedad, como ya lo mencionaba el compañero, tienen una dicotomía, ¿no? Esa parte dicotómica, digamos, en tanto lo revisamos como escritores creadores y escritores críticos, tienen también una dinámica en relación con la sociedad. Nos dice Ruiz que esta es una relación oblicua y claramente no podría matizarse o definirse como una relación de manera directa o lineal. Esto precisamente da la calidad y la clasificación, como ya lo mencionaba el compañero, de los escritores a nivel nacional. Y a propósito de esto, hay una parte que es fundamental mencionar, y es la caracterización de la sociedad colombiana, donde hay tres aspectos fundamentales a saber. Primero, la nuestra es una sociedad asocial, no es una sociedad que se haya caracterizado por la cohesión y por la integración. La segunda parte, que es una sociedad caracterizada por una ruptura, es una ruptura entre sus instituciones, entre el gobierno, las instituciones de orden jurídico, de orden político y las realidades económicas de lo que puede decirse la base de la sociedad o la base social. Entonces, hace esa diferenciación entre lo que es un Estado democrático, que es el que nos han dicho o nos dicen que estamos viviendo en una sociedad democrática,
Y esto repercute al escritor en tanto surge una nueva clasificación, que es la parte de los escritores. Unos que hacen parte del grupo, sean los que están ligados a una burocracia, que dependen del Estado. Los segundos, los que critican ese sector, pero en el fondo hacen parte de ellos. Los terceros son los que realmente salen del grupo, los que de alguna forma logran mantener una objetividad y una independencia y por ende un carácter literario y libertario. Esas son dos características de la copia. Y los cuartos tipos de escritores son los exteriores o que él de extranjeros, los que él denomina extranjeros, que son los que de alguna forma hablan mal del país, de la escritura, de la cultura, del arte, y siempre están proyectando el poder. Digamos que esta caracterización resulta fundamental en tanto aporta a esa relación de sociedad y el escritor. Compañero, adelante. Sí, listo, gracias. Claro, correcto, lo que usted está manifestando. Pues aclarando o tratando de eh, ahondar más en estos temas, pues diríamos que la sociedad y el escritor, pues también, ¿por qué será que nuestra sociedad no acoge a sus escritores con el calor como lo hacen en otros pueblos? ¿O por qué no les retribuyen su esfuerzo en una forma adecuada a nuestra sociedad? Entonces, pues aquí también hay otros temas que influyen en esto de la escritura, ¿no? Y particularmente en Colombia, ¿por qué la libertad y el escritor? Si su obra debe tender a destruir las ardaduras, ¿no?, que los grupos de poder imponen a la libre expresión de las ideas. Pues también están los artificios de nuestros historiadores, los, las banalidades y, bueno, salamaría, se podría decir, de los críticos, las confusiones y equilibrios en nuestros ensayistas, ¿no es cierto?, nacen de la falta de libertad o la falta de valor para romper ese círculo convencional de las mentiras oficiales. Allí también están los gobiernos, el ejército, el capital organizado y la iglesia, que son en la teoría y en la práctica los núcleos de poder que pueden impedir o que influyen o que han impedido la normal circulación de las ideas. Compañero, ¿usted qué podría decir con respecto a estos temas sobre la libertad y del escritor, ¿no es cierto? O cómo la sociedad pues también influye en el escritor. No, total, en la línea con lo que usted plantea de esos grupos de poder que impiden, digamos, la normal circulación de las ideas, tal cual lo dice usted, digamos, una consecuencia directa para efectos culturales y más puntualmente para efectos literarios. No ve que a partir de eso surge una inhibición del escritor, cuando se cohíbe el escritor de proseguir, de seguir adelante con la parte libertaria, porque indudablemente la libertad como valor es la esencia principal del escritor, proponer, y esa inhibición es producto de eso que usted mencionaba ahorita. La otra parte son las presiones del medio, ¿no? Entonces hay unas partes de ese medio social donde según el tipo de escritor al que nos veamos abocados, vamos a tener entonces la coacción que va en una medida si es para un poeta, si es para un literato propiamente o para un periodista. Ya es donde encontramos, digamos, algo que en nuestra historia ha sido tan nefasto y es, digamos, que el periodista es el que tiene de alguna forma, en tanto es escritor, más riesgo. El poeta tiene un menor riesgo porque tiene una manera muy amplia de poder manejar, digamos, de su creación literaria, y el literato está en un punto intermedio, si lo logra manejar, puede camuflarse para no ser tan inhibido y tan ser tan coaccionado por esos estamentos de poder. Pero siento que aquí el tema puntual es, partiendo de todo lo que se planteaba, es que la libertad se ve coartada y en tanto se coarta la libertad, también hay una
inhibición literaria que no permite que brote. Entonces digamos que aquí la sociedad presiona, bloquea al escritor, y en tanto el escritor no tenga valor suficiente para levantar la mano y salir, a pesar de los riesgos que indudablemente supone, vamos a estar en un limbo bastante, o en una zona gris bastante amplia, porque la literatura va a seguir estando bajo esos estándares que ustedes mencionaban anteriormente, compañero. Sí, correcto, claro. Su apreciación pues es precisa lo que usted está manifestando. Eh, pues entre otros temas que se podrían pues decir que, que a veces el escritor pues también no es no es el mismo, ¿no? A veces tiene como las influencias de los otros países, otros escritores, lo que tal vez se debería hacer el llamado a ser uno mismo, a ser original, ¿no? A escribir a partir de la identidad particular o única o individual del escritor, ¿cierto? Ese sería pues como un gran escritor es aquel que tiene el conocimiento pues además universal del tema que trata y que puede cubrir su material de una manera coherente y organizada, cualquiera que sean las ideas que exprese. Entonces, pues a la vez, pues a raíz de todas estas ideas también, pues hay unas limitaciones, ¿no? Concretas que hacen que los temas no se den a conocer, pues como pueden ser la falta de las revistas o la falta de una crítica permanente y respetada. Los, con los contados editores y impresores colombianos pues también padecen casi sin excepciones de una falta de visión y de un criterio asombroso, ¿no? Que, que, que se desvincule del miedo, de la represión de las expresiones, pues, o de la represión de las expresiones ante la libertad que de pronto impide el Estado, impide la burocracia o las mismas empresas grandes, ¿no es cierto? Que esas ideas que tal vez pueden ser para mejorar el país o para mejorar la persona humana en cuanto a la moral, la ética, ¿no es cierto? Pero están cohibidas, están como estancadas. Eh, ¿Qué podría pues manifestar a esto, compañero, como a los, ya haciéndonos referencia como a los dos últimos temas que pues se ha tratado de leer en este texto? Ok, perfecto. Bueno, yo creo que para cerrar, digamos, mi intervención, la parte de la limitación, de repente hay una parte final que me llama muchísimo la atención, una idea, digamos, central, eh, porque digamos que es un desarrollo, esa parte es una parte de una forma, tipo, a manera de conclusión de lo que ya hemos hablado, pero una frase fundamental que me dice que para poder lograr superar los defectos como tal, se tiene que conocer la realidad. Y ese conocer la realidad para mí es realmente el camino a seguir para que la literatura, ¿verdad?, pueda generar esa conexión y esa cohesión con la sociedad, para que, ¿verdad?, el escritor pueda decir que es fuente o que la sociedad es fuente para su trabajo, para su creación, sea de tipo de tipo crítico o de tipo creativo. Pero indudablemente si la sociedad no logra alimentar de manera real, de manera oportuna, de manera veraz al escritor, seguiremos manteniendo, digamos, una dicotomía, lo que usted mencionaba ahorita, de esos autores que bajo una clasificación pueden estar en una posición, pero finalmente termina estando en otra. Entonces, siento que esa es la parte fundamental. Y respecto a manera genérica, digamos, entre las conclusiones que yo pues me planteo, obviamente, acompañado de las que usted ya nos planteé, es el tema de la vigencia, ¿no? La vigencia del artículo, porque siento que a pesar de que hay cosas en las cuales la escritura y la literatura en Colombia ha evolucionado de alguna manera, y uno ve algunos autores que muy tímidamente han empezado a constituirse en cierto nivel contestatario y generar algún tipo
denuncia, y no lo hablo solamente en el tema social, sino una denuncia en general de una sociedad que demanda más apoyo, que demanda más estímulo literario, todavía creo que falta muchísimo, muchísimo apoyo, muchísima integración de los estamentos puntuales que usted mencionó ahorita, lo que es el capital organizado, el gobierno, al margen de que, digamos, de alguna forma de esa época, hoy ya nos hemos escindido un poco de la iglesia, por ejemplo, como estamento determinante de la cultura, ya esa incidencia no es directa, como lo era hace 60, 70 años, pero en general siento que la vigencia del artículo en un porcentaje, por tratar de cuantificarlo, puede estar en un 70 o un 80%, ¿no? Porque hay muchísimas cosas que se mantienen y bueno, digamos que de eso también sale una conclusión importante, es que hay muchísimo camino por recorrer, ¿no? Un largo trecho, y bueno, en eso creo que no solamente está esa parte de una publicación emblemática como lo fue Mito, sino también la academia donde pues, en este momento pertenecemos y donde seguramente podemos explorar nuevas ideas y proponer, ¿no? Eso es, compañero. Entonces, pues, esto pues me parece que es el tema pues que hemos logrado eh, rescatar de todo lo que se ha realizado en esta lectura. Y pues yo creo que damos por como por terminado este conversatorio, particularmente pues porque yo creo que nos ha interiorizado, nos ha hecho conscientes de lo que es un escritor en Colombia y cuáles son sus limitaciones y hasta dónde pues también tiene pues el escritor la libertad de pensar y de expresar sus ideas. Completamente de acuerdo, compañero, en esa línea y creo que son retos, retos que nos quedan a nosotros, que estamos ligados a todo el ámbito literario, como lo decía anteriormente, y seguir tratando de luchar por ese tema libertario, ¿no? Y tratar de buscar la materialización de nuestras ideas más allá de tanta limitante. Listo, Y en consonancia con sus ideas, compañero, totalmente. listo, gracias. Entonces, pues damos por terminado este conversatorio. Muchas gracias a quien nos escucha, a quien nos mira y a la profe Diana Marcela, muchas gracias. Igualmente a todos, una feliz noche, compañero, muchas gracias. Feliz noche, profesora Diana, un gran saludo, un cordial saludo. Hasta luego.